Ómnibus significa vehículo de transporte colectivo para trasladar personas. En España, esta palabra se utiliza también para aludir a los trenes que paran en todas las estaciones. Y ómnibus es también el nombre con el que conocemos el decreto que ha tumbado el Congreso de los Diputados y con el que el Gobierno pretendía, entre otras medidas, sacar adelante la subida de las pensiones y los descuentos en el transporte público. En los próximos minutos hablaremos de este decreto fallido, hablaremos del regreso de Banco Sabadell a Cataluña 7 años después del procés. Hablaremos también e intentaremos sacar conclusiones de lo que conocemos hasta ahora en relación a la cumbre de Davos. Hablaremos del frágil alto el fuego en Gaza y del momento que vive también Siria después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Al final nos salió adelante en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus del Gobierno por los votos negativos, por los noes del Partido Popular, de Junts y de Vox. Se va al traste un paquete de medidas de lo más heterogéneos, medidas que quedan en el aire y que van desde la subida de las pensiones y el salario mínimo hasta las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA, pasando por otras cuestiones como la revalorización del ingreso mínimo vital, la suspensión de los desahucios o el impuesto a las energéticas. Nos acompañan Ferran Boiza, director del Periódico de España, y desde Sevilla, Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues quería preguntaros, ¿no? De la negativa de Junts, pues sabíamos hacía ya días, ¿no? Pero ese no final del Partido Popular, de alguna manera, pues supone la primera derrota parlamentaria del año para el Gobierno. Con todo, bueno, pues supone a la vez también, imaginamos, un cierto quebradero de cabeza para el Partido Popular, porque puede tener también su cierto coste, su cierto desgaste. No sé cuál es vuestra lectura de lo que ocurrió ayer en el Congreso. ¿A quién puede pasar más factura? Yo creo que la factura la pasa a la política y especialmente a la confianza que tienen los ciudadanos en la política. Los políticos y la política en general tienen un objetivo único, que es mejorarle la vida a los ciudadanos, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Y lo que ayer pasó en el Congreso de los Diputados es precisamente lo contrario, complicarle la vida a aquellos que les votan y que con sus impuestos también sufragan sus gastos, ¿no? Los dos tienen parte de responsabilidad y los dos van a sufrir parte también de las responsabilidades por ello, ¿no? El Gobierno tiene una obsesión desde siempre, y todos, no únicamente el Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, sino a lo largo de la historia, los gobiernos tienen muchas veces la intención de temas diferentes, meterlos todos en una ley ómnibus, llevarlos al Congreso de los Diputados, que te los aprueben, para que de esa manera, primero, no haya el debate de medidas sectoriales que pueden ser más polémicas y además para forzar a grupos políticos que pueden tener dudas de si aprobar una medida o no, como la has llevado al Congreso en el mismo paquete que otras que tú crees que no se van a poder oponer a que se apruebe, pues van a salir adelante, ¿no? Esto es algo de lo que siempre, todos los gobiernos, pero especialmente el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo en los últimos meses y eso es un riesgo, como lo vimos allá en el Congreso. Pero también pasa lo mismo con el Partido Popular y con Junts, ¿no? Porque nos tienen que explicar todavía, el Partido Popular tiene que explicar todavía qué aspectos de la ley ómnibus que ayer se debía convalidar en el Congreso se oponía. A las ayudas a la DANA, parece que no. A la revalorización de las pensiones, parece que tampoco. A las ayudas al transporte, parece que tampoco. Y de hecho registró una proposición de ley, ¿no? Lo único que quería que fuera una votación independiente, ¿no? Sí, separada. Sí. Claro, es que el problema es que el Partido Popular tiene que explicar también por qué se ha opuesto, en qué aspectos de la ley ómnibus quería rechazar. Y hasta hoy no lo ha hecho. Y Junts, pues ya sabemos cuál es la actitud de Junts, ¿no? Junts quiere hacer valer sus 7 votos, quiere demostrar día a día
que ellos tienen el control de la legislatura, y ayer era un ejemplo clarísimo para ello, ¿no? Yo creo que al final se ha demostrado efectivamente que el gobierno tiene una debilidad muy importante que pone en peligro el futuro de la legislatura. La coalición de la investidura ya no existe, ha saltado por los aires, por lo cual la andadura que le queda a la legislatura de Pedro Sánchez es muy complicada. La debilidad quedó patente en el Congreso ayer, pero por otro lado ha quedado también en evidencia el tacticismo político del Partido Popular y de Junts, que al final revierte en que las pensiones no se van a subir y que el transporte público no va a ser gratuito. Isabel, cuéntanos, ¿cómo lo ves? El Partido Socialista prefería tener todas las medidas en un mismo saco. Sí, yo creo que efectivamente el gobierno sufre una severa derrota parlamentaria. Yo me atrevería a decir que es el revés parlamentario que ha sufrido el Congreso más duro hasta la fecha en esta legislatura, porque además anticipa una situación de bloqueo político que puede conllevar un gran deterioro. De hecho, todas las alarmas sobre una posibilidad de adelanto electoral que el gobierno niega se encendieron rápidamente, porque el voto en contra de Junts manifiesta muchas cosas, y por detrás vienen unos presupuestos generales del Estado que, si nos atenemos al escenario que hay ahora mismo, que como todo es tan líquido y tan cambiante, no sabemos cuánto va a durar, pero si nos atenemos a eso, esos presupuestos generales del Estado tampoco van a salir adelante, porque la debilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo es una evidencia. Lo que pasa es que el PP también se deja mucho de su discurso, sobre todo no del discurso del PP desde Génova, sino del discurso de los varones autonómicos, es decir, el discurso del PP en las comunidades autónomas. Y en Andalucía tenemos un gran ejemplo de eso, porque tenemos un presidente que representa ese alma moderada del Partido Popular, que aboga por tender puentes, por anteponer los intereses de la gente, por la serenidad política, y que al final el voto en contra del PP ayer en el Congreso deshace esa apuesta política de alguien como Juanma Moreno en Andalucía. Además, nos consta que hasta el último momento hubo varones del PP que advirtieron a Génova de que hay votaciones que te persiguen por mucho tiempo y que se inclinaban por una abstención que fuera mucho más fácil de explicar. Solo en Andalucía hay 1,5 millones de pensionistas que van a sufrir este revés, y miles de ciudadanos que se benefician de algo tan básico que hemos incorporado a nuestra vida como las bonificaciones en el transporte público, ¿no? De hecho, vemos cómo mientras que el gobierno y el Partido Socialista ha desplegado toda su artillería para intentar el máximo desgaste del Partido Popular, no hablan de Junts, que fue también un voto en contra definitivo para tumbar el decreto. Ellos se centran en el PP en una estrategia de desgaste político muy bien armada. Por ejemplo, en Andalucía han encontrado un banderín de enganche como hacía tiempo que no tenían contra el Partido Popular y contra el gobierno de la Junta de Andalucía. Y a la vez, tanto la Junta como los ayuntamientos han puesto en marcha toda su maquinaria para dejar claro que en la medida de sus posibilidades y de sus presupuestos, todas las bonificaciones, que en parte también eran municipales y autonómicas, se van a mantener. O sea, aquí hay una guerra ahora mismo de discursos políticos, porque preocupa mucho la visión que tiene el ciudadano, que expresaba muy bien Ferran, de que al final la desafección política es esto: políticos que no sirven para resolver tu vida y que, lejos de mejorártela en tu día a día, te la empeoran. Y eso fue lo que ocurrió allí con ese decreto tumbado en el Congreso, ¿no? Sí, es que lo que hemos visto esta mañana, Isabel, es clarísimo, ¿no? O sea, el Partido Socialista, el gobierno y sus terminales mediáticas intentando imponer el relato de que la culpa de que ayer decayeran todas esas medidas sociales es del Partido Popular. Como bien dices, se olvida de Junts, que fue básico. Pero el Partido Popular ya había anunciado que iba a rechazar estas medidas. O sea, en realidad, quien ayer cambia el voto es Junts para efectivamente escenificar que aquí el que manda es Carles Puigdemont, ¿no? Pero es que el Partido Popular y sus terminales mediáticas llevan también toda la mañana incidiendo en esa debilidad del gobierno, que es una debilidad cierta, que va prácticamente hace imposible que se puedan aprobar presupuestos en el año 25, pero es que por el medio, en esta guerra de relatos, en medio están los ciudadanos, los pensionistas, que van a ver cómo en febrero les van a bajar la pensión de nuevo, todos aquellos trabajadores que tienen que utilizar el transporte público para ir a sus puestos de trabajo cada mañana, que desde hoy han visto que es más caro.
Claro, es que el problema es que si los partidos políticos, en lugar de dedicarse a resolver problemas, se centran en crear el relato, en ganar la guerra del relato a su oponente, al final lo que hace es que crezca la desafección y además todos aquellos partidos populistas que aprovechan cualquier oportunidad para negar la bondad de la política entendida no como la se está practicando en el Congreso de los Diputados, sino como aquello que soluciona problemas a los ciudadanos, aquellos extremismos de un lado y de otro aprovechan efectivamente esa desafección ciudadana, porque y ese es el mayor riesgo, que tenemos. Una última intervención, Isabel, por favor, muy breve. A propósito de Junts, quería preguntarte si hay a partir de ahora una pinza Pepe Junts, como hemos leído en titulares, y si a partir de ahora Junts no va a desaprovechar la ocasión para exhibir que Sánchez de alguna manera está en sus manos. Bueno, yo creo que efectivamente, sin dramatizar, porque esto de que la legislatura está acabada, yo ahora mismo no lo comparto, porque no hay ningún interés por parte del presidente del gobierno, que es quien tiene la facultad de disolver Cortes y convocar unas elecciones anticipadas, de hacerlo, por lo cual creo que ahora mismo ese escenario no existe, pero sí que entramos en una nueva etapa en la que hemos visto una votación conjunta de PP con Vox y con Junts sin ningún tipo de reparo por ninguna de las partes. Es decir, el PP, que cargaba con una dureza impresionante contra Junts, hemos visto cómo ha ido limando su discurso en los últimos meses, semanas, me atrevería a decir, para no tener ahora mismo ningún tipo de complejo y decir abiertamente que si tiene que pactar con Junts en determinados asuntos económicos o en intereses conjuntos, lo hará sin ninguna duda. Y por parte de Junts también creo que hay un giro a la derecha muy medido, que también tiene mucho de lectura interna en Cataluña, con el ascenso de Alianza Catalana, de una fuerza de ultraderecha en la comunidad que temen que le reste espacio, y hay un giro a la derecha que es medido y un interés por escenificar ante el gobierno de Pedro Sánchez que ellos no son rehenes de nadie, que tienen en su mano pues sus 7 diputados en el Congreso, pues tener al gobierno contra las cuerdas, por lo cual sí creo que ha empezado una nueva etapa en la que PP y Junts caminan de la mano sin complejo por parte de ninguno de los dos partidos. Pues veremos cómo evoluciona esa nueva etapa. De momento hemos visto cómo los socios de investidura esta mañana pues, están presionando a Sánchez para recuperar en otro decreto la subida de las pensiones. Isabel, Ferran, muchas gracias a los dos por vuestras aportaciones, por vuestro análisis, que nos ayuda desde luego a comprender mejor el momento vivido en la política española en las últimas horas. El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha respaldado regresar a Cataluña 7 años después de salir por el impacto del procés y en plena OPA del Banco Bilbao Vizcaya. Es un movimiento de relevancia empresarial y financiera que tiene también algunas connotaciones importantes de carácter político y que queremos comentar y analizar de la mano de los expertos. Nos acompañan en el estudio de Madrid, aquí Rosa María Sánchez, redactora jefe del periódico en Madrid, de Economía, del periódico en Madrid, y José Carlos Díez, que es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y analista habitual en Prensa Ibérica. Nos acompaña también en Barcelona nuestro compañero Martí Sabals, que es el jefe de Información Económica de todo el grupo de Prensa Ibérica. Muy buenas a los tres. Quería preguntaros para romper el hielo en relación a este movimiento por parte del Banco Sabadell, ¿a qué razón creéis que atiende este movimiento? ¿Es algo que de alguna manera se decide como guiño hacia Sánchez, a Illa o a los socios catalanes? ¿Es simplemente una muestra de la normalización en Cataluña, de la que hablan a menudo y se jactan desde el gobierno? ¿O es más bien una maniobra, creéis, para protegerse de la OPA formulada por el BBVA? Pues Armando, yo creo que es un poco de todo. O sea, yo creo que has puesto el acento en las tres cuestiones que forman parte del análisis de este movimiento. O sea, en primer lugar, yo creo que es un movimiento de normalización. Lo es. No tiene mucho sentido que el Banco Sabadell estuviera fuera de donde nació,
a finales de 1800 y donde tiene la sede, donde tiene el cerebro, donde tiene la sede operativa. O sea, de entrada es un mensaje de normalización que contribuye a poner fin a ese éxodo que hubo de sedes a propósito después del proceso. Pero la clave está en por qué ahora. Esa normalización podría haber sido antes, podría haber sido después. ¿Por qué ahora? Y ahí es donde interfiere con las conexiones con la OPA. Brevemente, yo creo que en primer lugar el movimiento es un mensaje que Banc Sabadell lanza a los accionistas minoritarios, que al final los accionistas minoritarios del Santander son el 40% de la base del accionariado, van a ser muy importantes para determinar si la OPA sale adelante o no sale o no. Hoy mismo hemos conocido una comunicación de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banc Sabadell congratulándose con el movimiento. Les ha gustado, les ha venido bien y supongo que Banc Sabadell estará contento por esta reacción. Y luego se envía otro mensaje con este movimiento a todos los estamentos políticos, sociales, empresariales de Cataluña que han salido a favor de la independencia de Banc Sabadell, es decir, en contra de la OPA. De alguna manera, este movimiento les dice, vosotros me apoyáis, yo voy a apoyar también el tejido empresarial de Cataluña con mi retorno. Brevemente creo que estos serían un poco los elementos, como yo lo veo. Pero si coincides, José Carlos, hoy conocíamos también a través del diario El País, pues bueno, está preparando la entidad financiera un superdividendo. Parece que son 2 golpes de efecto en 48 horas. Bueno, yo lo que he aprendido por mi experiencia es que cuando hay una OPA y un proceso de este tipo no hay que creerse ninguna información, ¿no? Porque están en su derecho de utilizar todas las posibilidades que tienen para, en el caso de Sabadell, que fracase y en el caso de BBVA que triunfe, ¿no? Y todas las informaciones suelen tener una intención y no tienen por qué ser ciertas y honestas y tener buena intención, simplemente es protegerse y yo lo entiendo, ¿no? Lo que sí hay que tener claro, y lo has comentado tú bien, Armando, es que ellos salen de Cataluña con mucha urgencia, ¿no? El proceso fue prácticamente en 4 días porque había una fuga de depósitos masiva, que ponía en riesgo la quiebra del banco. ¿Vale? O sea, ellos salen de Cataluña porque el proceso provocaba la quiebra del banco, ¿vale? Y espero que el Sabadell esté agradecido a Alicante y al resto de los españoles, porque los españoles con el Fondo de Garantía de Depósitos les salvamos de la quiebra y de la fuga de depósitos, porque el día después de trasladarse a Alicante se paró en seco la fuga de depósitos, ¿vale? Entonces, la causa y el problema del Sabadell era la declaración de independencia y el proceso. Eso fue la causa. Entonces, que evidentemente que haya un gobierno del PSC y que los independentistas hayan sacado un tan mal resultado, que Esquerra Republicana esté apoyando ese gobierno, que no va a declarar otra independencia y que Junts no haya sacado ni siquiera votos para estar ahí, pues hombre, te da tranquilidad para volver, ¿no? Porque la causa no se va a repetir, por lo menos durante esta legislatura, ¿no? Eso es una causa. 2, es verdad que se han diluido mucho porque el núcleo de accionistas de Sabadell y de las familias catalanas que estaban en el banco se diluyeron cuando el precio de la acción cayó tanto en 2007, pero bueno, siguen siendo un núcleo importante de inversores y van a contar todos. Esto al final lo va a decidir la Comisión de la Competencia y los inversores, y todos los inversores valen. Entonces, hombre, supongo que volver a Sabadell, pues a las familias de Sabadell, que son muchas y que están en el Consejo todavía, pues les gustará. Y como dice Rosa, pues hombre, también le viene bien al gobierno, pero bueno, el Sabadell aquí no se puede quejar porque tiene al gobierno de su lado, ¿no? El gobierno no está haciendo de árbitro y lo que no es que esté del lado del Sabadell es que está en contra de la fusión, ¿no? Por lo tanto, le va a favor a Sabadell. Vamos a escuchar también a Martí Sabals. ¿Qué piensa desde Cataluña? No sé, Martí, también si que es quizá el primer gran regreso en el IBEX 35 a Cataluña después de la diáspora que mencionaba antes Rosa del 2017 y del Procés, puede ser el primero de muchos regresos. No lo sabemos. Hubo muchas empresas que también se quedaron, ¿eh? Yo siempre pongo como ejemplo Freixenet, presidida por José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que en aquel momento le pregunté por qué no se va Freixenet de Cataluña y dijo porque confío en el Estado y en el 155, ¿no? Grifos no se fue, Puig no se fue, Fluidra no se fue, son empresas también del IBEX. Quiero decir que también, y al final de cambio de una sede, creo que el sede fue a título fiscal, no a título operativo. El Sabadell ha seguido siendo gobernado mayoritariamente desde Sant Cugat, que es donde tiene la sede operativa,
Y obviamente en los últimos años, debido al flujo madrileño desde Madrid, donde va a pasar la mitad de la semana los ejecutivos de las grandes empresas y bancos españoles. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Rosa y José Carlos en términos generales. El Sabadell vuelve simplemente porque está la OPA. Claro, esto es un tour de force entre BBVA y Sabadell que veremos cómo acaba. No olvidemos que el BBVA hoy mismo en Cataluña tiene una presencia muy grande y 6 de las antiguas cajas de ahorro catalanas se han acabado en manos del BBVA, como en el pasado también acabó en manos de Banco Vizcaya y de Banca Catalana, ¿no? ¿Qué va a pasar en la OPA? No tenemos ni idea, porque hay que intentar hacer un análisis, se puede equivocar. También cuando se dijo que Telefónica el gobierno nombraba a Marc Murtra presidente de Telefónica, también el BBVA lo apoyó porque el BBVA también le interesa estar bien con el gobierno para el tema de la OPA sobre el Sabadell. ¿Volverán más empresas? Ni idea, tampoco lo sé. O sea, que no, yo creo que el tema de la bola mágica hay que dejarlo pasar. La clave es que Caixa ha dicho que se mantendrá indefinidamente en Valencia, pero esto del indefinido es indefinido hasta que deja de ser indefinido, ¿no? Lo que sí quiero remarcar es que desde el Sabadell se ha mantenido la apuesta por la provincia de Alicante, donde está la antigua CAM, comprada por el Sabadell, y yo creo que esto es relevante, ¿no? Vamos a intentar relativizar dónde está la sede fiscal de las empresas. Lo importante es dónde se hace el negocio. En un mundo global, ¿no? Y hablando de mundo global, Martí, Rosa, José Carlos, brevemente, quería preguntaros también en la semana de la cumbre de Davos por lo que está ocurriendo en Davos y en el mundo. Perdona, Martí. El 26% del Banco Santander es en España. ¿El Banco Santander es un banco español? Sí. Pero 3/4 partes del negocio del Banco Santander están hechos fuera de España, casi. Pues nos quedamos con ese dato, que es ilustrativo precisamente de esa tesis que sostienes. Martí, hablemos por favor muy brevemente, os pido a los tres, por favor, máxima brevedad, un poquito de análisis respecto de lo que está ocurriendo en Davos, de esa cumbre que reúne a líderes empresariales y políticos de todo el mundo y en la que, bueno, pues hay cuestiones muy importantes para el futuro de la humanidad en juego. Se habla muchas veces de la importancia que tienen en el juego geopolítico las guerras, ¿no? Ucrania, Oriente Próximo, y ahí va a tener un papel importante Donald Trump. Se habla de la desinformación como otro elemento fundamental y ahí va a tener mucho también que decir Donald Trump. Se habla del cambio climático y ahí va a tener mucho que decir también la nueva administración de Donald Trump en su segundo mandato. Os quería preguntar, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los grandes desafíos, las grandes teclas que de alguna manera pueden condicionar el devenir de la economía mundial en los próximos años? Bueno, yo creo que Trump, además por la toma de posesión, coincide con la semana de Davos, está siendo el protagonista. Hay dos efectos. Uno, lo que puede hacer Trump dentro de la economía americana, que es muy poco. O sea, realmente en Estados Unidos hay mucha descentralización y son los estados los que hacen la regulación y la gestión de la mayor parte. Y lo único que ha dicho es que va a aumentar el déficit público en un país que ya tiene un extremadamente elevado déficit público y muy elevada deuda pública como España. España tiene menos déficit, pero una deuda pública similar a Estados Unidos. Entonces, es un riesgo, ¿no? Que la principal economía mundial entre en dinámicas de inestabilidad de deuda y financiera, pues no es tranquilizante. Pero bueno, por lo demás, yo creo que el impacto de Trump en Estados Unidos va a ser pequeño y luego, ¿qué puede provocar fuera, ¿no? Es verdad que en todo el tema de comercio tiene toda la potestad. Creo que es todo, de verdad, como todo es difícil de creer, como lo que he dicho de Sabadell, ¿no? Es que nada de lo que dice Trump es creíble, porque ha anunciado un decreto para ponerle un arancel del 25% a México y lo ha derogado y lo ha puesto en stand-by inmediatamente, ¿no? Entonces, o sea, es todo de cara a la galería. Tú no te puedes cargar un tratado de libre comercio con un decreto firmado en un pabellón deportivo el día de tu toma de posesión. Es que esas cosas no pasan. Sé que en el mundo imaginario de los seguidores de Trump sí, pero en la vida real no. Entonces, él está tomando posición de fuerza para ir a renegociar el tratado de libre comercio con México y con Canadá, y vamos a ver qué consigue, porque los otros se van a defender también. Y luego, pues de cara a la Unión Europea, evidentemente que va a abrir otro proceso de renegociación de comercio para amenazar con el gasto militar, que es lo que de verdad le interesa, gastar menos en defensa en Europa y vendernos más armas. Eso es su objetivo. O sea, no está pensando, porque las empresas de armas son el principal financiador de la campaña de Trump. O sea, es que
El lobby era cuando los presidentes de Estados Unidos iban a un hotel al lado de la Casa Blanca y les esperaban las empresas en el lobby. Este ha metido a las empresas en el lobby, en el despacho oval. O sea, esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Ningún país está haciendo lo que está haciendo Trump, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Y empresas tecnológicas, ¿no? Rosa, ayer escribía sobre ello, a cuenta de las palabras de Sánchez, de que había que actuar contra los tecnomillonarios que a través de las redes sociales van contra la democracia, ¿no? ¿Qué importancia se le concede de cara a la configuración del mundo venidero a personalidades como Zuckerberg o como Elon Musk? Pues mira, yo creo, a ver, Davos yo siempre pienso que es un sitio donde se confrontan muchas veces las ideas o las tendencias que están sucediendo en el mundo, con un fin, yo interpreto, que es el que el capitalismo como modelo económico y modelo social se sepa adaptar a esos cambios y sepa protegerse. Bien, con este preámbulo te diré que yo, dentro de estos movimientos que yo creo que están cuajando en el mundo y que van a ir al rompeolas y están en el rompeolas de Davos estos días, uno de ellos es las reflexiones en torno a lo que algunos llaman la oligarquía tecnológica, es el término que ha usado Biden. Hay un movimiento clarísimo en Estados Unidos y en el mundo posicionándose frente a ese poder tecnológico en manos de muy pocas personas, y precisamente veíamos ayer cómo el presidente del gobierno se sumaba a este debate hablando de los tecnomillonarios y proponiendo acciones en la Unión Europea frente a esa, podríamos llamar, oligarquía. Entonces yo creo que todo esto se está confrontando ahí, y hoy, como sabemos, interviene Trump vía telemática en Davos, y yo creo que va a ser uno de los temas de los que se va a hablar. A las 5 de la tarde lo escucharemos. Martí Valls, una última reflexión. Tú has sido además corresponsal años en Estados Unidos. Brevemente, por favor. Ninguna de las grandes empresas tecnológicas son europeas. ¿Por qué? Lo que hay que hacer en Europa es empezar a espabilar, desregular y ayudar a la financiación de inversiones en alta tecnología y crear empresas propias, ¿no? Porque si no, al final todo acabará en manos de Estados Unidos y China. Aquí lloramos mucho y todo lo arreglamos con regulación y normas. No, lo que hay que hacer es fomentar el emprendimiento, la empresa, las nuevas tecnologías, la gente que quiere apostar, ¿no? ¿Por qué no hay un Facebook, un Amazon, un Google, un Nvidia europeo? Pues simplemente porque no se ha permitido, no se ha dejado, no se ha facilitado. En vez de llorar tanto, pongamos manos a la obra, leamos el informe Draghi, que los políticos tomen medidas y que Europa sea más competitiva, unifique los mercados de capitales, de telecomunicaciones, de energía, y que invierta en defensa, que buena falta nos hará para enfrentarnos a la amenaza rusa. De Estados Unidos, que hagan lo suyo, pero nosotros tenemos que fortalecernos. Martí, Rosa, José Carlos, muchas gracias por vuestras claves de actualidad, por vuestro análisis, que sin duda nos ayuda a comprender mejor el mundo de hoy. Muchas gracias. A vosotros. Hablábamos antes de Donald Trump y de cómo su segundo mandato puede alterar el orden mundial. Se abre una nueva era Trump, algunos la han bautizado Trump 2.0, que en clave geopolítica pues ha asestado ya un golpe a eso que llamamos el multilateralismo, ¿no? Se abandona la Organización Mundial de la Salud, abandona el Acuerdo del Clima de París. Nos acompaña Mario Saavedra, jefe de Internacional y de Política Exterior del Periódico de España. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. ¿Cómo valoras estos primeros movimientos en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Pues es un poco, me decía un analista otro día, que es como si Estados Unidos, que fue el que creó ese orden internacional y que en principio le beneficiaba, lo estuviera destrozando con un mazo. Nadie está comprendiendo por qué está atacando tan fuertemente al orden internacional. Remarcable la respuesta de Ursula von der Leyen ayer en Davos, que dijo, bueno, pues si Trump no quiere acuerdo de cambio climático, hablamos con los chinos; si quiere guerra arancelaria, pues hablamos con los indios. O sea que han mandado un mensaje de, si quieres romper el orden internacional, tú también vas a tener un precio que pagar, Armando. A la comunidad internacional le sigue preocupando, y mucho, lógicamente, las escaladas bélicas en Ucrania y en Oriente Próximo. Sobre Gaza ha dicho Donald Trump esto. That's not our war, it's their war, but I'm not confident, but I think they're very weakened on the other side. Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location.
on the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. Junto al mar y con buen clima. ¿Cómo interpretas, Mario, estas palabras? Un tanto frívolas, quizá, ¿no? Con la que ha caído en los últimos 15 meses. La insensibilidad, ¿no?, que demuestra hacia uno de los lugares que sin duda es entre los que más están sufriendo, si no el que más sobre la faz de la tierra ahora mismo. No tienen casas, no tienen agua, no tienen nada. Él expone esa visión de mogul inmobiliario, ¿no? Vamos a conseguir un sitio genial para construir casas, ¿no?, que era una idea que tenía algún extremista israelí, construir casas de playa para los colonos israelíes. Pero hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es cuando dice: no es nuestra guerra, es su guerra. Es un cambio de paradigma verbal. A las palabras de Trump hay que darle el valor que tienen con respecto a Biden. Es como si se desentendiera de esa guerra, como si le diera un poco igual. Y también hila con que va a dar manga ancha a Netanyahu ahora en Cisjordania, que, como sabes, está siendo ahora atacada por el ejército. Así que tenemos que ver, pero de momento unas palabras un poco contradictorias. Acabas de regresar, Mario, de un viaje precisamente por la región. Has estado en el Líbano, has estado en Siria, dos países que están viviendo pues, dos cambios políticos muy importantes en estos días y en este último mes, ¿no? Y allá en Siria has podido visitar la prisión de Setnaya, una auténtica cárcel de los horrores, ¿no? Espeluznante. Es un símbolo de esa represión ejercida por el régimen de Bashar al-Assad contra la disidencia. Y por eso hay un peregrinaje constante de líderes internacionales a lo que es pasa a la infamia internacional, ¿no? Allí desaparecieron decenas de miles de personas. Nosotros pudimos verla libremente. Está básicamente, cuando llega, se ve todavía tanques de la lucha escasa que hubo en todo caso cuando el HTS, el grupo que lidera ahora el país, y los rebeldes sirios la liberaron, abrieron las puertas, liberaron a todos los presos que estaban viviendo un auténtico calvario. Nosotros vimos, por ejemplo, en la planta de arriba había celdas. Sí, eso es, por ejemplo, las celdas superiores. Ahí veis la ropa tirada en el suelo porque dormían sobre el suelo. Hacía mucho frío, es una zona montañosa, y entonces acumulaban la ropa. Imagínate las condiciones de higiene, 30 personas malviviendo en esa celda, pero esa era la parte buena de la cárcel. La parte mala o terrible, o aún peor, estaba debajo, que eran celdas individuales en las que metían a 3 personas y en las que se veía en el medio una zona como encharcada, había telarañas por todos los lados, donde torturaban a los presos todas las noches para que pudieran oírlo o escucharlo el resto, Armando. Tremendo, tremendo. Bueno, muy brevemente, Mario, ¿cómo ves ese nuevo gobierno en Siria y el tipo de relaciones que está estableciendo con Occidente, ¿no? Álvarez estuvo allí, incluso llegó a hacerse una foto con el nuevo líder, el nuevo mandatario, Ahmed al-Shara. Una foto no exenta de polémica, ¿no? Una foto delicada porque al-Shara era miembro de Al-Qaeda en Irak en 2004, que es cuando ocurrieron los atentados de Al-Qaeda en Madrid. Y ahora el responsable de exteriores se hace fotos con el líder, que ahora es el líder de facto, ha cambiado mucho, o eso dice, es el líder de facto de Siria. Todo el mundo está apoyándole, entre otras cosas porque se ha comprometido a respetar a las mujeres, a las minorías étnicas y a las minorías religiosas y mantener la integridad del país. Entonces, la comunidad internacional parece que quiere acompañarla. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Quién ha lanzado esta operación? ¿Por qué ha caído al-Assad en tan solo 11 días? Hay muchas cosas que no conocemos, pero de momento este es la persona que va a liderar el país, y España y el resto de Occidente quiere estar con ella. Muchas gracias, Mario. Tiene pinta de que este año 2025 los especialistas en internacional, desde luego, no os vais a aburrir. Ojalá que sea por noticias buenas, ¿no? Ojalá, ojalá. Ponemos aquí el broche a claves de actualidad. Agradecemos su atención. Sean felices.